3 domingos estuvimos considerando Hebreos capítulo 2, capítulo 12, capítulo 2. Hoy vamos a retroceder al 1, que realmente es el que se debe de tomar primero, pero no fue la intención, pero vamos a estar considerando este versículo. Dice así la palabra de Dios, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, gracias por tu palabra que es bendita, gracias por el privilegio que me das predicarla. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Amén. Si se acuerda, el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, ¿se acuerda? Amén. Pero primeramente el escritor de Hebreos nos enseña: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia que tenemos por delante. Amén. Y después puesto los ojos en Jesús. Esa es la manera de hacer esta carrera, pero vamos a considerarlo. Podemos mencionar que el escritor utiliza en este versículo una analogía muy significativa. La carrera de la fe en la que todo cristiano debe participar. Esa es la analogía, una carrera, porque en sí no andamos correteando de allá para acá. A veces venimos a la carrera a la iglesia cuando se nos hace tarde, pero la vida cristiana no estamos corriendo todo el tiempo. Por eso esa es la analogía, donde se usa un ejemplo secular para algo espiritual, para darnos una idea de cómo debemos nosotros participar en la vida cristiana. Cada creyente debe tener presente que tiene una meta por delante y no podrá alcanzarla si no corre la carrera correcta. Eso es muy importante, siguiendo el camino que Dios ha trazado, especialmente el Señor Jesucristo, que hemos considerado que Él fue el que estableció esa carrera tan importante. Por eso, este mensaje, mis hermanos, nos invita a reflexionar sobre los héroes de la fe. Los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11, más adelante vamos a considerar. Nos presenta también a considerar los espectadores que nos observan, y también a desechar todo lo que estorba para el progreso espiritual, y de esa manera correr con paciencia hasta llegar al final en victoria. Amén. Es lo que vamos a estar mirando en esta ocasión. O sea, vamos a estar considerando 4 principios que este versículo nos enseña. Primero, veamos el tema. Este es el tema. Sigamos el ejemplo y seamos ejemplo. Ese es el propósito de seguir los pasos de alguien, de imitar a alguien. Si vamos a seguir el ejemplo de Cristo, tenemos que ser ejemplo también. Amén. Amén. Entonces, el primer principio, el escritor nos habla que debemos considerar o considerando a los hombres de la fe. Quizás está muy por las letras, se lo alcanza a ver, pero eso es lo que dice el versículo 1, la primera parte. Por tanto, nosotros también. La expresión por tanto, que en otra versión sería por consiguiente, nos indica que lo que sigue a continuación es una consecuencia directa de lo que el autor acaba de decir anteriormente. Veamos por qué. El autor sagrado, así como se le ha mencionado,
ha mencionado una serie de testigos de la fe, unos por nombre y otros anónimos. Si usted lee el capítulo 11, que nos lo dejo de tarea para después, si no lo ha leído, y si no ha leído, vuélvalo a leer y va a encontrar mucha bendición. Nos muestra el camino de la fe, los héroes de la fe, aquellos hombres que de una manera u otra dejaron un legado, murieron por la causa de Cristo. Y ahí salen a veces personajes que quizás nosotros hemos leído y no han tenido tan buen testimonio como Sansón. Como aún meten a una mujer gentil que antes era prostituta, ramera, esta Rahab también está en los héroes de la fe. Menciona a David, a otros hombres conocidos, Abraham principalmente es el que más sobresale, pero menciona de muchos que fueron quemados, aserrados, las fieras los mataron y muchos tristes finales tuvieron por la causa de Cristo. No están sus nombres en el capítulo 11, pero sí están en el registro de Dios. Ahí sí están estos hombres. ¿Usted puede imaginarse de ser aserrado? O sea, decían que los metían en como un tronco hueco. Ahí los metían para que no se escapasen. Y luego agarraban esa sierra que dos personas tenían que usar y comenzaban como cuando cortan un árbol a la mitad, y así eran aserrados. Otros se dice que amarraban caballos, un caballo le amarraban la pata, el pie, la pierna, la otra pierna, las manos, y luego espantaban los caballos y los caballos corrían y los despedazaban completamente. Así murieron esos hombres de la fe. Hombres que no son considerados anónimos, algunos conocidos, porque son mencionados su nombre. Pero vuelvo a repetir, Dios no se ha olvidado de ellos. Ellos se mantuvieron viendo al invisible Dios y terminaron su carrera en Cristo. Y ahorita están gozando de la presencia de Dios, esperando un día la resurrección del cuerpo de ellos, para que puedan tener un cuerpo glorificado. Por eso podemos decir que los hombres de la fe descritos en el capítulo 11 fueron un ejemplo digno, ya que ellos corrieron hasta el final. Hasta el final corrieron. Por eso el escritor dice, por tanto, por consiguiente, consideremos a estos hombres. Después hay otra expresión, nosotros también. O sea, aquí nos enseña, nosotros también nos recuerda que todos los creyentes debemos correr la carrera de la fe con diligencia. Veamos el porqué. Cada creyente debe correr su propia carrera. Romanos 14:12 nos dice de la siguiente manera, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es una carrera individual. No es una carrera familiar. Sí, la familia debe correr juntos, pero cada quien tiene que hacerlo para buscar su recompensa. Si yo estoy corriendo y mi hijo, uno de mis hijos no corre, se va a quedar atrás, se va a quedar aquí. No va a disfrutar de la presencia de Dios. Por eso individualmente todos vamos a dar cuentas a Dios. Qué bueno fuera para muchos que si el Padre se convierte, esa conversión se extienda y los cubre a todos, y ya no importa cómo se porten ellos, pero no funciona así. Cada uno, yo, mi esposa, cada uno de mis hijos, ellos tienen que correr la carrera. Vamos juntos, pero cada quien tiene que llegar al final. El hecho de que yo llegue al final no significa que lo voy a hacer también por ellos. No, ellos tienen que también llegar al final. Usted tiene que llegar al final. Tiene que terminar esta carrera. Cada uno daremos cuenta a Dios por nuestros pecados. Se requiere cuidado y disciplina. Disciplina en la carrera. Mayormente ya hemos hablado anteriormente en esta analogía. Si nos pasamos a esta analogía de la carrera secular, todo atleta tiene que tener una buena condición física.
Ya le he mencionado que algunos de nosotros, si nos ponemos a correr, pueden pasar varias cosas desastrosas. Nos truenan los huesos, nos da una calambre y no podemos caminar mucho tiempo. Correr puede hacer que el primer minuto aguantemos, para ese minuto va a ser ahogante, va a ser desesperante. Y a veces caminando me han dado calambres, ay, aquí, y me quedo ahí un ratito, pero que apenas voy. No prendo a mi compañero. Mi compañero, cuando ya digo, vámonos, ¿sabe qué hace? Se levanta y se estira y truena y hace. Y yo esperando, y apúrate. Se estira y truena sus huesos y se prepara para caminar. Y yo no he aprendido. Por eso me dan después los calambres. Y a él no. Es lo que dicen, tiene que estirarse, tiene que hacer pre-ejercicio antes de correr, de caminar. Pero como digo, no más camino, ¿para qué? Pero creo que sí hace falta estirar que la pierna y que no sé qué, tanto, ¿no? Imagínense, para entrar a una carrera, ¿cuánto duraríamos? ¿Quién de ustedes es atleta aquí? ¿Quién de ustedes corre? Evelyn, ¿tú corres? ¿Todos los días o...? Cuando voy al gym, sí, corro. Sí. Trato de correr cuando pueda. Y corres mucho. ¿Cuánto tiempo duras corriendo? 30 minutos. ¿A la montaña esta te subes corriendo? ¿La montaña de Ruidos? Sí. No, yo nomás de verla me mareo. Pero a ver, pero para que ella haga eso es porque ella tiene una disciplina, no de un día, no de meses, de años. Si usted quiere mantener esa condición y hacer esa carrera y correr mucho tiempo, tiene que comenzar poco a poco, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, imagínense. Pero ya también a algunos no nos ayuda la edad, porque digamos a la edad donde estamos crujientes. ¿Se le ha pasado que a veces se levanta y me oye, ¿y qué pasó aquí mi esposa? ¿Qué te pasó? Nada, nomás que los huesos andan crujientes. En la vida espiritual, quizás en la vida secular, humana, no tenemos la condición física. Pero en la vida espiritual no importa si estamos gorditos, pasados de peso o flacos. Hay una disciplina que sí podemos establecer: la oración, la lectura de la Biblia, el congregarnos, el alabar y adorar a Dios. Son disciplinas espirituales que nos ayudan a estar en buena condición para correr esta carrera de la fe. Amén. Amén. Acuérdese, así como el atleta quiere progresar, quiere caminar, quiere correr, llegar al final, necesita disciplina. Espiritualmente también nosotros, para correr esta carrera de la fe, necesitamos ser personas disciplinadas. Estos ejercicios espirituales como la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, todo eso es significativo y nos ayuda mucho. Por eso se requiere cuidado, hay que cuidarnos. No solamente físicamente, sino también internamente, espiritualmente. Porque la salud es muy importante. La salud afecta nuestra vida, puede afectar con nuestra vida espiritual. Porque mucha gente cuando se enferma se debilita su fe. Porque comienzan las dudas, las preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no he hecho nada malo? Tener cuidado y disciplina. Amén. Consideremos a los hombres de la fe. Ese sería el primer punto. Segundo, considerando a los espectadores. Teniendo, dice el versículo 1, la segunda parte, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Yo no sé por qué tradujeron teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, sino que usa un artículo tan, para enfatizar que no son pocos, son muchos, son más que gran nube de testigos. Mire, todo creyente
Todo creyente debe correr siendo precavido debido a los espectadores. Hay espectadores a nuestro alrededor. ¿Quiénes son estos espectadores? Algunos han intentado decir que son los héroes de la fe, pero no puede ser así porque ellos ya están en el cielo, no están aquí como espíritu, entonces creeríamos en lo oculto, se nos vieran como fantasmas ahí viviendo. No, no son ellos. El legado, el ejemplo que dejaron, sí es nos está picando, nos está empujando para nosotros también hacerlo. No son tampoco, algunos pueden decir que son los ángeles que nos están viendo. Ahí sí puede entrar los ángeles. Pero no son los ángeles lo que el escritor de Hebreos quiere mencionar. Lo que el escritor de Hebreos quiere que entendamos, que esos espectadores que nos están viendo, nos están observando, es el prójimo, es la gente que está a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente no conoce usted? ¿Y cuánta gente no le conoce a usted? Esos son los espectadores, los que están esperando que usted cumpla con lo que dice ser. Gente observa. La gente está precavida, la gente está al tanto. Dice el apóstol Pablo que somos cartas leídas delante de ellos. Nos observan, nos critican o nos halagan, más nos critican, porque si queremos halago hay que comportarnos bien. Si queremos crítica destructiva hay que portarse mal. Imagínense en un estadio. ¿Cuántos han ido a un estadio? Yo no he ido a ningún estadio. Los únicos estadios, ¿se les puede llamar estadio? ¿O cómo se llamaba donde hacían las corridas de toro? Toreos. Toreos. Torillas. ¿Son plazas? Rodeo. Eran las únicas que yo iba a mirar a unos mencitos ahí peleando por un toro. Pobre toro. ¿Quién era el más pobre ahí? Pues los hombres que ahí. Pero a la gente les gustaba. Y muchos por ir al viaje, es lo único que me acuerdo. Nunca fui a uno de gallos, de pelea de gallos, tampoco de perros. Pues allá en el rancho no había todo eso. Los estadios allá era un campo baldío ahí con piedras, nos sentaban a ver un partido de básquetbol o de fútbol. Nunca fui a la Ciudad de México con algunos hermanos por ahí que van al estadio. ¿Cómo se llama el de la Ciudad de México? El Azteca. No, yo ni al de Taramara fui. ¿Cuántos han estado en el estadio? Bueno, no, hermanos Granados. Y cuando usted va a un estadio, o cuando usted está en un lugar, cuando usted está viendo a alguien que está, aún cuando se van a graduar, hay mucha gente. Está viendo unos deportistas, ¿y qué está haciendo uno? Viendo sus logros y sus errores. Pero nos vamos criticando a la gente, no seas aquí, abre los ojos, peleando la gente con los árbitros. Árbitro, abre los ojos. Mira, ese le pagan tantos millones y no puede pegarle a una pelotita. Y ahí los estamos tijereando, destrozando, porque están haciendo mal. Y si están haciendo bien, les aplaudimos, ¿correcto? Sí. Pues en cierta manera espiritualmente así la gente nos está viendo. Ellos están ahí sentados y lo ven usted que está jugando o corriendo, por así decirlo. Míralo. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Y qué chismoso? ¿Qué chismosa? ¿Qué mentiroso? ¿Qué mentirosa? Míralo, qué envidioso o envidiosa. Míralo, qué lagartón. Lagartón es como cuando quiere agarrar cosas que no son así, como por ejemplo que alguien está donando limones o guayabas, como ahorita, y llega usted y se lleva todo. Eso es una lagartón. Y no comparte. ¿Está correcto? Son de las que me acuerdo allá del rancho. Y lo están viendo, lo están criticando en el trabajo. Míralo ahí barbeando al mayordomo, al jefe, rozándose. O sea,
La gente está bien. Y lo peor es que dicen, ¿y eso qué es? Cristiano. Pero qué bonito cuando lo ven y dicen, mira qué bonito corre, qué bonito le pega la pelota, mira, es amable, es humilde. Sí demuestra que es verdadero cristiano. Amén. Esos son los espectadores que tenemos a nuestro alrededor. Y no son pocos. Dice que son una nube de testigos. Estamos siendo observados por masas. A eso se refiere de gente. Hace unos años un joven llamado Natanael participó en una carrera de resistencia organizada por su ciudad. A mitad del trayecto comenzó a sentirse agotado, pero notó que entre el público había personas que lo conocían. Su familia, amigos y vecinos. Al verlos, pensó en todo lo que ellos esperaban de él y decidió no rendirse. No quería defraudarlos, quería demostrar que podía terminar la carrera con integridad. Con nuevo ánimo, siguió corriendo hasta cruzar la meta con la frente en alto. Así también el creyente corre la carrera de la fe, sabiendo que otros observan su testimonio. Una gran nube de testigos. Miran cómo vivimos. Nuestra perseverancia, fidelidad e integridad pueden inspirar a otros a acercarse más a Dios o pueden hacer que se alejen de Dios. Por eso, cada paso que damos debe reflejar a Cristo, mostrando que la fe verdadera se mantiene firme hasta el final. Amén. Amén. La gente lo está viendo, aunque usted no piense que lo está viendo. ¿Cuántos testimonios? ¿Se acuerda? Ya lo he mencionado, pero me viene a la mente y lo voy a mencionar. Es lo de un nuevo pastor en España. Era el nuevo pastor de una iglesia allí en una ciudad de España. Entonces, como no tenía carro, tenía que usar el transporte público, que vienen siendo los autobuses, las flechas, las guaguas, como quieran llamarle. Y que así, y se subió. Entonces, cuando se sube, le paga con un billete al chofer. Y el chofer le regresa el cambio. Ya cuando el pastor se sienta, se da cuenta que le dio 500 pesos de más, o 500 pesetas de más. Entonces el pastor se queda y dice 500, y se pone a pensar, dos pensamientos le vinieron. Así como dicen la analogía de un angelito y un diablito, ¿no? La conciencia. Un pensamiento vino y le dijo, mira, qué bendición, tómala como una bendición. Tú lo necesitas, estás haciendo la obra de Dios. Este dinero te va a ayudar para ayudarte y seguir visitando a los feligreses. Además, la compañía de camiones tiene mucho dinero. El Walmart tiene mucho dinero, el Costco y el Sam. Cuando le regresan de cambio o no le cobraron algo, ¿cuánto les ha pasado? Mejor no me digan. ¿Y qué sucede? Pero otra voz, otro pensamiento le dijo, no. Tú tienes que ser íntegro, tú tienes que dar el ejemplo. Bueno, cuando ya se bajó a su destino, se encontró el conductor y dijo, Señor, me dio 500 de más. Y se lo regresó. Y el conductor le dice, yo ya sabía. A propósito se lo di. Porque sé que usted es el nuevo pastor de la iglesia, a la cual yo antes iba, pero por mal testimonio ahí ya no voy. Y yo dije, voy a probar a este nuevo pastor. Si él me corresponde íntegramente, yo vuelvo a la iglesia. Por eso, pastor, nos vemos el domingo en su iglesia. Amén. Se bajó el pastor y dijo, gracias Señor, porque no vendí un alma por 500 pesos. La gente lo ve a uno. Y lo más importante, Dios nos ve. De Dios no nos escapamos. ¿Para qué se esconde de la gente si Dios lo está viendo? Por eso es muy importante entender, hay masas de gente a nuestro alrededor. Nosotros somos los atletas
Es menester que nuestro testimonio sea íntegro. Dice este versículo en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Correr de tal manera que lo tengáis. Seamos íntegros, seamos justos, seamos honestos, seamos verdaderos, porque la gente nos está viendo. Y hay de aquel que sea tropiezo, dice la palabra, dice el Señor Jesús. Hay de aquel que haga tropezar a alguien. Eso es dañino. Que por culpa suya y mía, alguien se pierda, alguien se vaya al infierno. Pero tenemos que correr justamente. No hacer trampa como muchos en eso, porque hoy casi todos los deportes tienen mafia. Todos los deportes tienen mafia. Y el dinero, el Dios de este siglo. A veces cuando estoy viendo con mi hijo ya cualquier básquetbol, fútbol americano, béisbol, ya sale un FanDuel, algo así, donde ya hace apuestas, cuando era prohibido hacer apuestas. Algunos árbitros de básquetbol, de la NBA, tuvieron que castigar porque se dejaron comprar para pitar en favor de los que le pagaron. Árbitros lo han hecho. Ya ve cuando la FIFA tuvo un problema grande que hasta los grandes ejecutivos se estaban vendiendo, y ahora ya están haciendo legal las apuestas. Ese es el amor al dinero. Eso es algo triste que está sucediendo hoy en día en los deportes. La avaricia, la avaricia. Como hijos de Dios no debemos vendernos. No debemos vender nuestra salvación, nuestra integridad. Sea como sea, aunque no haya mucha abundancia, es tener conciencia tranquila de que estamos dando un buen testimonio para la gloria de Dios. Amén. Amén. Eso es de mucha importancia. No se olvide de eso. Tercero, desechando lo que estorba. La siguiente parte del versículo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, los corredores corrían en el estadio casi desnudos. Entre menos carga llevaran, tendrían más agilidad para correr. Por ejemplo, si usted un día ve de carreras en las Olimpiadas, mayormente es donde vemos, nomás usan una ropa los hombres usan un short o un calzoncillo, las mujeres, bien ajustado, que muchos critican que pues mayormente que algo muy indecoroso, ¿verdad? Enseñando a las mujeres mayormente. Pero según los que nadan también, ya ves sus trajecitos muy livianitos, porque supuestamente eso les ayuda por agilidad. Y en aquel entonces no usaban mucha ropa. Entonces tienen que despojarse de la ropa y tener nomás un traje especial, no tan pesado, para que les ayudara en esta carrera. De la misma manera, nosotros los cristianos tenemos que despojarnos de cierta ropa. No la ropa física que tenemos, sino de un peso que es peor que la ropa, que es peor que cualquier otra cosa. ¿Y sabe cuál es ese peso? El peso del pecado. En otras palabras, es necesario que el atleta cristiano se despoje de lo que estorba para correr con ligereza y destreza. Aquí apunta a todo peso excesivo y dañino. Hay peso que no es dañino, pero casi todo peso excesivo es dañino, mejor dicho. Si usted anda cargado de problemas, eso es dañino. Cuando usted tiene estrés, ¿por qué tiene estrés? ¿Por qué viene el estrés? Porque tiene problemas, está afligido, está cansado. Entonces es un peso que viene a afectar a la vida de la persona de una manera que no lo deja vivir bien. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender que un peso excesivo es dañino y no nos ayuda. Espiritualmente hay pesos que estorban
y hacen que el atenta cristiano sea más lento. Imagínense, la culpa, ese es el pecado es un pesado grande, pero vamos a hablar de la culpa. La culpa no es pecado en sí, sino es consecuencia de un pecado que cometió la persona, que todavía la persona batalla, no se ha perdonado a sí misma, o si no ha confesado su pecado, esa culpa la está o lo está atormentando. ¿Cómo vive una persona con una culpa? Que se siente culpable, vive atado. Es como jalar una bola, así como en el retrato, en la foto, es como cargar esto. ¿Cómo puede progresar? Aparte que hay gente que sus mismos problemas no los dejan avanzar. Ahora imagínense con un peso excesivo, menos van a circular, menos van a poder avanzar. Por eso es de suma importancia entender, ¿verdad?, que el pecado es el peor peso, ya que nos asedia queriendo atreparnos. La palabra asedia, pues no habla nada de algo doloroso, feo. Es que nos oprime, nos aprieta, nos acorrala, nos pone contra la pared, nos oprime. Ese es el pecado. El pecado no da libertad. El pecado esclaviza. El pecado hace que la persona esté atada y no pueda salir ni progresar en la vida, ni en su matrimonio, en ninguna área. Cuentan de un predicador que acaba de invitar a sus oyentes al arrepentimiento. Estaba diciendo: arrepiéntanse de todos sus pecados. Arrepiéntanse. Entonces un joven exclamó: usted habla del peso del pecado, pero yo no lo siento. Esa fue la excusa del joven. ¿Cuánto pesa? 20 kilos, 100 kilos, decía el joven. El predicador le respondió: dígame, si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría? No, contestó el joven, porque está muerto. Entonces el predicador concluyó: así también el hombre no siente el peso del pecado porque está moralmente muerto. Pero ahí hay pecado, ahí está el pecado. El pecado es el peor peso dañino que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Cuando hay pecado no podemos avanzar. Cuando hay culpa no podemos avanzar. Cuando hay temor no podemos avanzar. Cuando hay envidia no podemos avanzar. Cuando hay resentimiento no podemos avanzar. Cuando hay falta de perdón no podemos avanzar. Y puedo darle una lista de tantos pesos pecaminosos que nos impiden a correr bien. Por lo tanto, el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo dice: quítate ese peso. Quita ese peso de tu vida. Quita ese peso, porque si ese peso sigue sobre ti, no vas a poder seguir. Y para poder ser libre de la culpa, hay que confesar el pecado. Y cuando ya confiesas el pecado, de corazón hay que tener fe de que Dios perdonó nuestros pecados. Porque hay gente que aunque Dios los haya perdonado, ellos no se perdonan a sí mismos. Estaba estudiando sobre consejería bíblica y un caso de una hermana cristiana que se la pasaba enferma, muchas enfermedades tenía. Iba a los mejores especialistas, el mejor medicamento, y no podía salir de esa enfermedad. Pero era una buena cristiana, se había convertido a Cristo. Servía en la iglesia con los niños, pero era una mujer infeliz porque cuando llegaba a su casa había una culpa, había algo que la estaba atormentando. Fue varias consejerías con pastores y nadie pudo encontrar el problema. Hasta que una amiga, hablando con ella, le dijo:
cometido un pecado que no has confesado? ¿O que te has perdonado a ti mismo? Y se puso a llorar. Y le confesó por primera vez a una persona que cuando era joven quedó embarazada. Y abortó. Entonces ella se convierte a Cristo, pide perdón por ese pecado de aborto. Y Dios la perdonó. Pero ella no se perdonó a sí misma. Y creía y aceptaba las enfermedades como castigo por eso. Pero con esta amiga le confrontó, le dijo, no, tienes que perdonar. Tienes que soltar esa culpa. Dios ya te perdonó. Estás sufriendo porque quieres. Entonces esta mujer ahí se perdonó a sí misma. Se quitó la culpa. ¿Y qué cree? A las semanas su salud comenzó a mejorar. Hasta que mejoró de toda enfermedad. Sin necesidad de medicamento. Dios perdona, pero cuando tú no te perdonas, ese es un veneno que te está destruyendo, mi hermano, mi hermana. Hay que soltar el pecado. Hay que despojarnos de la culpa. Y dejar que el Espíritu Santo siga obrando de una manera especial en nuestras vidas. Y por último, corramos con diligencia y paciencia. Dice la última parte del versículo 1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya cuando nos hemos despojado de peso, y especialmente del pecado, estamos listos, ligeros, para correr. Con disciplina y con enfoque, con diligencia y paciencia. No quiera llegar el día de mañana a la meta. Es un proceso. Un caminar puede ser lento para algunos, otros quizás a paso moderado, otros quizás trotean, otros quizás tengan que correr porque se están quedando atrás. Pero tenemos que correr con diligencia y paciencia. Corriendo con libertad después de dejar atrás el pecado. Por eso el autor anima a dejar todo estorbo, especialmente el pecado, para avanzar con determinación en la vida espiritual. También les recuerda que deben seguir corriendo la carrera de fe con libertad, sin cargas ni ataduras, confiando en que Dios nos va a ayudar a llegar a la meta. Amén. ¿Quién es el que nos ayuda a llegar a la meta? Ese es Dios. Es el Espíritu Santo que tenemos de nuestro lado. Pero por eso hay que aprender a correr pacientemente. Pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Inclinó su oído, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando uno se aligera para la carrera cristiana, debe correr con paciencia y perseverancia. La paciencia no es muy común en el ser humano. Si no hagamos una evaluación, dígalo de corazón, Dios ya lo sabe. ¿Cuántos se consideran pacientes? Levante la mano. Santo Dios. Yo pensé que iba a haber por lo menos la mitad. ¿Conocen a alguien que es paciente? Hay gente paciente. Habemos personas pacientes para algo, pero para otras cosas no somos pacientes. Yo soy paciente para algo, para aguantarlos a ustedes. Pero soy impaciente para otras cosas que ya quiero. Y ustedes son pacientes conmigo, que me aguantan, ¿verdad? No, yo soy fácil de aguantar, ¿no? Pero sí da cuenta, tenemos paciencia en unas cosas, pero en otras no las tenemos. Pero mayormente somos impacientes. Pero ¿cuántos quieren llegar al cielo? Ya, hermano, sea paciente, falta. Pues si ya quiere llegar al cielo, porque ya quiere cerrar los ojos y abrirlos allá. Tenemos
hacerlo con paciencia. Miren, es una misión desafiante, pero posible, pues el versículo 2 presenta el ejemplo supremo digno de imitar. ¿Cómo podemos correr la carrera? Con paciencia. ¿Qué dice el versículo 2? Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Cristo, podemos correr dignamente, podemos correr con buen testimonio, podemos correr y asegurarnos la victoria. Amén. Al momento que dejamos de poner los ojos en Jesús, ahí es donde el problema está ubicado, ahí es donde caemos, ahí es donde nos deslizamos, ahí es donde tropezamos. ¿Qué duele más? ¿Una caída cuando camina o está caminando cuando va corriendo? Corriendo. Cuando va corriendo, porque lleva más velocidad y el golpe es más fuerte. Entre más ande en altura, el golpe va a ser más fuerte. Tenemos que correr pacientemente esta carrera de la fe. No pararnos, pero tampoco ir de prisa. Hay gente que se frustra porque quiere cambiar de la noche a la mañana. A veces sucede cuando hay un milagro. ¿Sabía que hay gente que cambian milagrosamente? Y hay otra gente que es poco un progreso. Es progresivo el cambio. Yo he escuchado de personas en el vicio del pecado, del alcoholismo, que en el momento fueron libres y nunca más se les antojó alcohol más. Y otros que todavía batallan y poco a poco lo están dejando. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que hubiera esos cambios milagrosos que nos quitara todo deseo e inclinación pecaminosa. Qué bueno fuera, pero a veces Dios permite que para que vayamos madurando, para que vayamos experimentando. Recuerde que el atleta cristiano es un agente del reino de Dios, llamado a correr con propósito y determinación a alcanzar la meta. Pero tengamos cuidado. Ya para concluir, tomemos como ejemplo a los hombres de la fe. Ellos dieron su vida en esta carrera. Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me es preparada la corona de la vida. Y en los días, a las horas, a los días, lo decapitaron por la causa de Cristo. Y hay muchos. Recuerde, tiene una tarea. Durante hoy día yo lea el capítulo 11 y va a ver cómo estos hombres sufrieron por la causa de Cristo, por la causa de Dios. Debemos dar un buen ejemplo, ya que estamos siendo observados. Su esposo la está observando, su pareja o la esposa. Sus vecinos lo están viendo. Sus compañeros en el trabajo lo están viendo. Sus hijos, nietos, y si tiene bisnietos que conviven, lo están viendo. Sus padres lo están viendo. En la iglesia lo están viendo y está grabando. No se graba. Nomás el teléfono. Las cámaras nomás son para asustar. Denunciemos a todo peso que nos estorba, que nos asedia, especialmente el pecado. Le doy esta ilustración antes de terminar. El pecado es como el queso. No encontré un video, años atrás puse un video de un ratón. Un día lo voy a crear, ya como vi la tecnología, estoy trabajando, no encontré este video. Está en la caricatura, un video de caricatura. Está el ratón ahí buscando pues qué comer. Y de repente en la casa donde él habita infragantemente sin pagar renta, le pusieron una trampa con un pedazo de queso. Entonces el ratón está así, de repente tiene un buen olfato, olió el queso. Y ahí va silenciosamente, atrevidamente y sagazmente
arranca el queso sin que la trampa le dé. Se va, se come el pedazo de queso y ahí está sentado con su panzota llena de queso. Pero de repente vuelve a oler que el queso. Y se fija y en la trampa quedó una migajita. Se lo arrancó, pero quedó un pedacito. Ya está bien lleno, ya se hartó. Regresa a agarrar la migajita y nomás oye. Y ahí quedó el ratón. Y se pone la pantalla en negro para no ver la violencia, ¿verdad? De que lo despedazó. Entonces, la moraleja, la aplicación es que así es el pecado, aunque estés lleno, te va a seguir. Al hambre te va a costar la vida. El lago de fuego ya estaba lleno, pero ahí va por la migajita. Así es el pecado, así engaña. Corramos con paciencia y perseverancia. Amén. Amén. Corramos con perseverancia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Hay que ponernos sobre Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Perdónanos, Señor, en todo lo que te hemos fallado. Perdónanos en todo lo que hemos defraudado. Pero en este momento, ayúdanos a poder correr esta carrera que tenemos por delante. Que nos despojemos de todo peso, especialmente del pecado que nos estorba, que nos oprime, que nos acorrala. Y podamos con libertad, poniendo nuestros ojos en ti, Jesús, correr esta carrera que tenemos para adelante. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llegar al final. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El altar está abierto. Vamos a adorar al Señor. Venimos ante ti.